Buen día para todos, mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection les damos a todos la bienvenida. El día de hoy nuevamente tenemos una masterclass muy interesante. Están con nosotros Laura Araya de Bolivia y Giancarlo García desde Ecuador. Ellos nos van a hablar sobre los secretos de investigación y referenciación. Esto hace parte a un proyecto de investigación internacional donde queremos que todos tengan en cuenta algunos aspectos y tengamos como ciertos conocimientos más o menos como equilibrados, igualados, para que llevado a cabo este proyecto de investigación, pues podamos compartir mejor. Entonces, Giancarlo, el micrófono es tuyo, Laura también, para que por favor se presenten y nos cuenten un poco cuál es el regalo de esta masterclass. Bueno, hola a todos, mi nombre es Giancarlo García, yo vengo de Ecuador, soy psicólogo y me interesan un montón los temas de investigación. Hoy en día me dedico un montón al tema de los caballos y más mi práctica clínica está enfocada en niños. Y bueno, hoy les vamos a hablar un poquito acerca de temas de investigación. Ya hemos incluido el tema de la investigación cualitativa y cuantitativa y ahora solo es como un pequeño resumen y al mismo tiempo uno que otro secreto en cuanto a una linda selección de fuentes, ver las cosas que hay y por ejemplo, bueno, les vamos a dar un regalo al final. Dale, Lau, te toca. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Laura Araya, yo soy de Bolivia. Soy voluntaria en el Centro de Terapias de Esquinas Mamahuaquí Sarañani. Bueno, soy psicóloga y también historiadora y me he dedicado bastante a temas de investigación, por lo que, bueno, este es un tema bastante apasionante de mezclar ambas cosas que realmente las he estado haciendo estos últimos años. Y tal como mencionaba Giancarlo, vamos a dar continuidad como para cerrar un poco el ciclo de lo que es la investigación y evidentemente al final les vamos a dar algunos secretos de lo que pueden facilitarles un montón al momento de investigar. Entonces, iniciemos. ¿Tú vas a compartir, Giancarlo, o va a compartir Ale? El La Ale. presentación. Dale, Ale. De... Creo que se perdió el Ale. Se desconectó. Ale, ¿estás ahí? Sí, creo que se desconectó, Ale. Acá estoy compartiendo la acá pantalla. Ya, perdón. Lo que pasa es que es un poquito de paciencia, ¿vale? Sí, no, es que no te veía entre los participantes, por eso pensé que te habías desconectado. Y en tu audio, tu audio lo tienes conectado desde otro lugar porque cuando hablas no ¿No sale se escucha? no sale tu pantalla, no. Que no sales tú en pantalla, sino sale Giancarlo. Rarísimo. Hoy no sé qué fue. Yo la veo a Laura, ¿eh? Veo a Laura y veo la pantalla, dice secretos de investigación, pero está chiquitito y ahora se amplió. Ahí está. Oye, yo no veo la pantalla. No me sale la pantalla. Si quieres, Laura, salir y volver a ingresar, no sé si te parece. De, de las bases de lo que es la investigación, del proceso de investigación como tal y un poco la ayuda de algunas fuentes que tenemos. Entonces, no sé si puedes pasar a la siguiente, Ale. Bueno, dentro de los tipos de investigación que vamos a tener, que elegimos hablar de esto porque es sumamente importante tener claro hacia dónde nos vamos a dirigir en la investigación que deseamos realizar. Hemos decidido hablar de lo que es la pluridisciplinariedad, la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad,
con el objetivo de que también nos permita tener un horizonte específico a lo que queremos. Entonces, para entender lo que es la pluridisciplinariedad, es una yuxtaposición de las disciplinas que se van a situar en un mismo nivel jerárquico, tal como lo ponía aquí, digamos, la psicología, la medicina, la antropología, y van a trabajar en objetos múltiples, evidentemente cooperando, cada uno desde su perspectiva, desde su metodología, desde su ciencia, pero no va a haber una coordinación en el trabajo. Entonces, es como que dentro del grupo tenemos diferentes tipos de profesionales, diferentes tipos de personas que van a aportar en esto, pero la perspectiva y la idea es que nosotros podamos, desde la pluridisciplinariedad, tener como una cooperación sin coordinación. La siguiente, por favor. A diferencia de la pluridisciplinariedad, la multidisciplinariedad va a proponer que haya un trabajo separado de cada disciplina, que cada una conserve sus propios modelos y sus propios métodos, pero que estos sean de manera colaborativa. La pluridisciplinariedad no nos permite eso, sino nos permite como que apoyarnos en algunas cosas, ¿sí? Como que tener un horizonte similar, pero dentro de la multidisciplinariedad vamos a tener la posibilidad de que cada uno desde su modelo y desde su metodología se dirija hacia un mismo objetivo. Siguiente, Ale, por favor. La interdisciplinariedad, por el contrario, va a permitir que las diferentes disciplinas o las diferentes materias que trabajan se entrelacen entre sí para tener un objeto de estudio común. Es decir, si tenemos el objeto de estudio como la equinoterapia, entonces podemos trabajar desde la psicología, desde la biología, desde la fisioterapia, con un objetivo en común, pero cada uno respetando desde su perspectiva y desde su metodología lo que desea hacer. Entonces, la diferencia entre la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad es que evidentemente existe un trabajo colaborativo en la multidisciplinariedad, pero está mucho más separado y solo van a chocar en algunas cosas. En cambio, en este es como si realmente nosotros quisiéramos o tendríamos la perspectiva de tener un objetivo en común. En este caso le vamos a poner la equinoterapia y trabajar desde diferentes ángulos. Y por último vamos a tener la transdisciplinariedad, que a diferencia de todas estas, va a presentar una relación de complejidad. La transdisciplinariedad abarca la teoría de la complejidad, que nos va a permitir crear red de redes que presenten tanto una conectividad y una retroalimentación entre todas las disciplinas y entre todas las ciencias que vamos a permitir un estudio. Entonces se va a dar un diálogo entre saberes, entre conceptos, entre metodologías, entre puentes metódicos, todo el método que nosotros vamos a desarrollar a partir de la transdisciplinariedad, que es como la mejor arma que podríamos tener para llegar a un objetivo en común, es a partir de esto. ¿Por qué? Porque va a haber un religaje de conceptos. Entonces, tanto los psicólogos como los biólogos pueden trabajar desde lo cognitivo, cómo funciona el trabajo dentro del cerebro, desde diferentes perspectivas, y los métodos y las metodologías se van a unir, y también los conceptos. Si recuerdan, tanto con la categorización como con la conceptualización dentro de lo cuantitativo y lo cualitativo respectivamente, a partir de la transdisciplinariedad podríamos generar conceptualizaciones mucho más claras y categorizaciones también, evidentemente también, que nos van a permitir una interacción eficiente y diversa con un alto grado de cooperación y obviamente con objetivos comunes. A diferencia de lo que podemos tener con la interdisciplinariedad nos va a dar más la idea de que tengamos un objetivo en común, pero cada uno respete, o sea, la psicología tenga como que su perspectiva
con los tests, con las mediciones muy claras, distintas a las mediciones que podríamos tener con la transdisciplinaridad, por ejemplo, uniendo la biología, uniendo la fisioterapia, uniendo la kinesiología, uniendo la fonoaudiología. Entonces, esto nos va a permitir tener un espectro mucho más amplio. Y aquí sabemos que dentro de esta red hay personas de todo tipo de profesiones, de todo tipo de experiencias que nos van a poder dar un religaje de conceptos sumamente importante y sumamente diferente en relación a lo que puede ser la equinoterapia o la terapia asistida con caballos o la hipoterapia o lo que decidamos realmente trabajar, nos va a dar un espectro mucho más amplio. Siguiente, Ale, por favor. El ciclo de investigación más básico, evidentemente van a haber muchos ciclos de investigación y esto como que lo discutíamos un poco con Giancarlo de que si poníamos un ciclo de investigación como tal o si poníamos cómo es la redacción de un paper y decidimos utilizar el ciclo de investigación básico, va a partir de una teoría. Sea cual sea la teoría, que es lo que queremos investigar, y luego vamos por la revisión de la literatura, las hipótesis, los datos, el análisis, la discusión, que nos va a permitir tanto refutar o aseverar nuestra hipótesis y generar una nueva teoría a partir de esta que va a dar de nuevo la posibilidad de generar otro ciclo de investigación, porque cualquier investigación, sea cual sea, por más de que sea muy, muy amplia, siempre va a tener dentro de sí algunas limitaciones o va a tener unas recomendaciones para futuras investigaciones. Entonces, esto también es sumamente importante y vamos a volver al ciclo cuantas veces sea necesario. Evidentemente, dentro de todo esto hay un montón de cosas que faltan para generar un paper de investigación, pero esto es lo básico y obviamente no va dentro del ciclo porque es, o sea, es parte de toda la investigación desde el inicio hasta el final, las referencias que estén bien citadas y bien manejadas acorde a la escuela que nosotros decidamos tener. Si nosotros decidimos hacer con una metodología APA, pues las referencias tienen que ser de principio a fin con estas. Chicago, Harvard, cualquiera que nosotros decidamos, tiene que ir con las referencias exactas, tal como lo plantea la escuela de nuestra elección. Entonces, vamos a ir explicando ahora, una por una, qué es más o menos lo que debería entrar en cada una. Así que, por favor, siguiente, Ale. Dale, Giancarlo. Bueno, chicos, básicamente, ahora vamos a retroceder un poco en las presentaciones pasadas y nos vamos a recordar el tema de la conceptualización. Acá es donde justamente, bueno, además de que surge nuestra idea de investigación, nosotros tenemos algunas cosas que queremos saber, como por ejemplo, el objeto de estudio. En este caso, nosotros vamos a estudiar los temas relacionados al mundo del caballo, que puede ser la equinoterapia, la psicoterapia asistida con caballos, las actividades con caballos, la doma, la herrería, la veterinaria. Ese es nuestro objeto, ¿no es cierto? Que va hacia una muestra. En este caso vamos hacia el autismo, hacia el déficit de atención, la depresión, las mujeres, el tema de homosexuales, empoderamiento en hombres y mujeres, cualquier tema, cualquier población, ¿no es cierto? O muestra. Y bueno, algo particular, un constructo, por ejemplo, queremos saber las habilidades sociales, todo esto, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer un marco teórico, tenemos que irnos a las fuentes. ¿Qué nos dice la literatura al respecto? Entonces, en nuestro marco teórico nosotros identificamos lo que otros autores han encontrado al respecto de cada una de estas palabras claves que nosotros ya les mencionamos en las anteriores presentaciones, cómo conceptualizarlas. Al mismo tiempo, nosotros encontramos los errores de nuestros colegas y las limitaciones. Puede ser de que un estudio no tuvo la muestra suficiente para poder tener un alcance más amplio, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué se dan estas limitaciones? Por una situación metodológica, entre otras, ¿me entienden? Entonces, estas cosas las vamos identificando en la revisión de literatura. Nosotros clarificamos el enfoque de abordaje que nosotros queremos llevar a cabo en nuestro estudio.
establecemos los criterios de referencia. ¿Cómo vamos a llevar a cabo nuestra investigación? ¿Cómo va a ser nuestro diseño en base a lo que ya hay? Nosotros vamos a identificar la necesidad de hacer otro estudio. Quizá y el estudio anterior realmente tenía una muestra limitada, pero ha tenido muy buenos resultados. Entonces, esto identifica la necesidad de justamente hacer otro estudio con otra condición y con una muestra más amplia, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo permite generar más hipótesis, el hecho de revisar la literatura. Pásale, Alejandro. Entonces, bueno, acá yo he puesto, realmente esto ha sido random. No es que son los libros que yo recomiendo, no, para nada. Hay un montón de libros de terapia asistida con caballos. Hay un montón. Yo creo que cuantificándolos nosotros vamos a encontrar más de 50 libros de terapia asistida con caballos. En español, en inglés, en alemán, en italiano, he visto en francés, en portugués, hay un montón. Hay un montón de libros. Sin embargo, la idea nuestra, como les dije bien, es darles unos pequeños secretos para poder seleccionar la fuente a la cual nosotros vamos a referirnos al momento de hacer nuestra investigación. Entonces, bueno, acá les he puesto algunas fuentes en español. Pásale, Alejandro. Acá les he puesto unas fuentes en inglés. Curiosamente, bueno, las otras eran variadas, eran de diferentes editoriales. En el caso de estas de aquí, provienen de una misma editorial. Eso no quiere decir que sean mejores o peores que las otras, para nada. Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en los libros que nosotros vamos a consultar? Si es que utilizamos libros. Sí, utilizamos libros. Entonces, bueno, para no referirme a un tema específico de los caballos, quiero más bien utilizar un tema que a mí me interesa mucho, que es más bien las adicciones, por un tema ético, porque realmente no quiero generar una mala interpretación. Entonces, voy a utilizar un tema aparte para justamente describir cómo podemos seleccionar un buen libro que pueda servirnos a nosotros como un tema de referencia para llevar a cabo una investigación. Entonces, por ejemplo, en el caso de las adicciones, que en mi caso, pásale atrás, Alejandro. En el caso de las adicciones, que a mí es un tema que me llama mucho la atención, por ejemplo, puedes encontrar un montón de libros. Este es un libro que, por ejemplo, yo lo podría utilizar para psicoeducación y cualquier tipo de educación hacia jóvenes que yo justamente quiera prevenirle el uso y abuso de sustancias. Este libro no tiene ninguna referencia, realmente no tiene ninguna discusión con otros autores. Realmente solo postula un montón de información, incluso te muestra los procesos de intoxicación, pero el autor no ha tenido ninguna interacción con ningún otro autor, ¿no es cierto? Lo más probable es que estos libros no los vayamos a utilizar como fuentes primarias para nosotros tener una referencia ante una investigación, ¿vale? Ahora, yo les voy a mostrar otro libro. Tenemos un libro que, por ejemplo, este es un libro muy interesante. Curiosamente, en este libro se menciona y se hace referencia a la terapia asistida con caballos para la aplicación en drogodependencias, lo cual me parece muy interesante. Este libro, bueno, llega a tener más de 200 fuentes académicas y casi ninguna es un libro, sino casi todas son referencias de revistas anexadas, ¿no es cierto? Indexadas. Entonces, bueno, nosotros vamos a escoger por lo general este tipo de textos que realmente tengan un diálogo con un montón y una interacción bastante amplia con otros autores. Otro tip para poder seleccionar un texto, para poderlo involucrar dentro de nuestra investigación, por ejemplo, va a ser si es que ha sido o ha tenido una buena revisión de pares. No simplemente del editorial o de personas que recomienden el libro porque lo conocen al autor, sino una revisión de pares académicos. Entonces, por ejemplo, en el caso de este libro de drogodependencias de la editorial Panamericana, tiene cerca de 20 autores que han revisado este texto y dan fe de que lo que está mencionando este autor tiene una coherencia y tiene una estructura lógica. ¿Me entienden? Entonces, esos son dos tips que en mi opinión son muy, muy importantes al momento de seleccionar un libro
que justamente nos pueda acompañar en nuestro proceso de investigación. Por ejemplo, esto es como un tema así muy neutro. Hay muchas veces de que yo he tenido la oportunidad de poder leer muchísimos libros que son muy, muy buenos de terapia asistida con caballos, pero al momento de poder conceptualizar el término, realmente solo se basan en sí mismos, en cómo ellos lo perciben a la terapia asistida con caballos y no hay una buena interacción con otros autores. Yo creería que para cualquier definición, por lo mínimo debe haber 3 interacciones con otros autores para poder hacer una buena interacción, una buena definición de cualquier concepto y de cualquier término, de tal manera de que nosotros lo podamos incluir en una futura investigación. Créanme que estos textos quizá no los van a citar dentro de sus investigaciones, no, y tampoco incluirlos dentro de sus fuentes de referencias. Sin embargo, textos como estos los van a utilizar para poder ver cómo estos autores han hecho el análisis de otras fuentes y ya se han adelantado a ustedes a buscar otras fuentes bibliográficas y referencias que pueden ser útiles para ustedes, por ejemplo, en temas como autismo, depresión, cáncer. Por ejemplo, el primer libro, The Clinical Practice of Equine Assisted Therapy, te hace un análisis por patología de cuántas investigaciones existen en relación a esa patología de acuerdo a ciertos criterios de selección. Otro tip muy, muy importante para poder seleccionar un libro, el hecho de que haya un filtro. Necesitas tener un filtro y que el autor te haga referencia de este filtro. ¿Cómo filtró la información? Por ejemplo, en libros como estos vas a encontrar de que el autor te dice, mira, yo encontré cerca de 500 textos que hablan acerca de la terapia asistida con caballos o de perros o las drogodependencias. Sin embargo, he seleccionado solo 230 fuentes porque las otras no cumplían con criterios de revisión. ¿Me entiendes? Entonces ha tenido un filtro, se ha dado el lujo de poder seleccionar buenas fuentes. Entonces eso también te da un marco de referencia de poder utilizar este texto como una base para tu futura investigación. Pásale, Alejandro. Ahora, si ustedes no van a utilizar un texto y van a hacer una plataforma y una base de datos de nueva sesión que se han llevado a cabo en base a un tema específico, ustedes pueden acceder a una plataforma de investigación. Acá les he puesto solo 3 así, también random, que pueden utilizarlas como ejemplo para poder buscar justamente artículos de revistas indexadas que se hayan hecho en diferentes temáticas, ¿no es cierto? Y con diferentes constructos. Por ejemplo, quiero averiguar acerca del autismo. ¿Qué se ha hecho con niños pequeños de autismo? Bueno, busco en PsycInfo. ¿Me entienden? Entonces, así vamos como armando nuestra selección de fuentes y de nuestro marco teórico. Pásale, Alejandro. Listo. Bueno, justamente esta revisión bibliográfica nos va a permitir tener una teoría clara, ¿ok? Acotando lo que decía Giancarlo, evidentemente nosotros nos tenemos que basar en la documentación que tenemos, que realmente nos sirva, porque al momento en el que una persona decida hacer una investigación, sea la que sea, si decide llamarla investigación, entonces sus fuentes tienen que ser lo menos posible debatibles. Evidentemente, toda investigación es debatible, pero si tenemos una base sólida a partir de esto, podemos generar una teoría mucho más clara. Entonces, sí funcionan muchas veces los libros que nos den una idea y nos aporten, tal vez como fuente primaria. Justamente hoy día hablábamos eso con Giancarlo, de que hay libros que nos pueden aportar como testimonios, que nos pueden aportar como una base de una fuente primaria, pero no como una fuente secundaria, sino decir como esto se trabajó, esto es lo hermoso que hicieron en tal lugar, pero como una discusión teórica no va a ser lo más útil para el momento de la discusión final, ya les vamos a explicar. Entonces, dentro de la teoría, tal como explicaba Giancarlo, vamos a tener cuál es la base teórica del problema.
vamos a utilizar todas las fuentes que nos sean disponibles, todas las fuentes a las que podamos acceder. Algunas se puede más fácil, otras no, otras son mucho más complejas. Y a partir de esto vamos a generar la hipótesis o las hipótesis, y ahorita vamos a explicar cómo se da una hipótesis, y las variables que justamente lo tratábamos en la anterior sesión de variable dependiente, variable independiente. Vamos a ya sea conceptualizar, categorizar nuestras variables, vamos a tener una categorización específica de la variable, de cada una de las variables que vayamos a utilizar, y a partir de eso vamos a tener ya nuestra base teórica. Siguiente, porfa. Vale. Entonces, vamos a tener dentro de la teoría, ¿qué se conoce del tema? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. Con nuestra revisión bibliográfica tenemos resuelto todo esto. Entonces nos vamos a dar cuenta, en primer lugar, qué aspectos no han sido investigados. Evidentemente, hay investigaciones que podrían ser casi nada útiles si simplemente vamos a aplicar el mismo instrumento, vamos a estudiar la misma muestra, la misma población. No da, o sea, sí puede ser un aporte, pero no es una innovación dentro de la ciencia. Entonces, no es tan útil. Vamos a ver los aspectos no investigados. Toda investigación científica al final va a poner sus limitaciones y las recomendaciones de investigación que ellos hacen. Entonces, eso nos puede dar ciertos parámetros para saber qué es lo que queremos investigar posteriormente. También nos van a dar los procedimientos y técnicas. Esto nos permite tener una idea de qué es lo que nosotros queremos estudiar posteriormente, si queremos replicar los procedimientos, si queremos replicar las técnicas, o si hemos decidido dejar de lado algún procedimiento que no les haya resultado, probablemente, no sé, tal vez la electroconductancia de la piel no sea tan útil como un electrocardiograma, o tal vez sí lo sea, y qué es lo que queremos ver y qué respuestas también nos pueden dar a nosotros. Entonces, esos procedimientos y técnicas que han utilizado nos van a dar una perspectiva mucho más clara. Posteriormente, vamos a delimitar nuestro problema. Muchas veces nos pasa, y sobre todo al principio, cuando uno empieza a investigar, que son temas enormes. O sea, mucha gente llega con temas demasiado grandes que sí, sí en un buen sentido pueden querer realizar esto, pero o uno es una tesis tan grande o una investigación tan grande que nos va a tomar, no sé, 10, 15 años realizarla, o definitivamente es imposible abarcar tanto y va a ser muy pobre al momento de tener la validación de todo. No vamos a poder, como que en algún momento yo les decía a unos chicos que pretendían investigar como que el autismo y la equinoterapia. Entonces, era tan grande todo lo que hacían y cada una de las partes, y que no le permitía, o sea, desde lo más amplio, no te permite tener una idea de qué es lo que realmente quieres hacer. Y terminas haciendo un capítulo de media página que evidentemente no va a servir para nada y no vas a tener la revisión bibliográfica ni la revisión de revistas indexadas adecuada para tu investigación. Entonces es sumamente importante formular nuestro problema y ver qué se va a investigar. Exactamente, ahí surge nuestra pregunta de investigación, qué es lo que nosotros deseamos investigar, y a partir de responder esa pregunta de investigación es por donde vamos a hilar toda nuestra investigación. Vamos a tener un hilo conductor que nos permite ir de largo a partir de esta pregunta de investigación. Entonces, todo lo que hagamos referencia es a responder esto. Es como, voy a responder esta pregunta, y por eso utilizo tal libro, por eso hago esta revisión, por eso utilizo tal procedimiento, porque si no es perderse. Y muchas veces llega a ser cansador, aburrido y no cumple el propósito que tiene. Y por último, vamos a hacer una primera categorización del problema. Ya hemos hablado de lo que son las categorizaciones, entonces no voy a repetir lo mismo, pero esto nos va a permitir, a partir de que categoricemos, vamos a generar y vamos a formular los objetivos que nosotros tenemos para la investigación. Objetivo 1, 2, 3,
en general son 4 o 5 objetivos, un objetivo general y 4 específicos. Pueden ser más, pero llega a ser un poco difícil alcanzar esto, ¿no? Pero sí pueden ser más, y a partir de esta categorización, con esta formulación de objetivos, vamos a iniciar nuestra investigación. Entonces, siguiente, Ale, por favor. Las hipótesis. Bueno, la hipótesis es la sugerencia de lo que va a pasar. Es la predicción que el investigador le da a lo que va a pasar con todo lo que realice. Y al final, en la discusión de nuestro tema de investigación, vamos a decir como si se cumple o no se cumple. Esta hipótesis, si es en el sentido cualitativo de nuestra investigación, la tenemos que respaldar a partir del trabajo de campo, de la observación participante, de cualquiera de las metodologías que hemos visto en lo cualitativo, que nos permita respaldar la hipótesis como tal. Y esto se da también por una validez externa que vamos a tener, como explicábamos en lo cualitativo. Esta validez externa le permite al investigador decir como sí se cumple. La comunidad misma nos da la posibilidad de avalar esto. Y esto se hace a partir de una rigurosidad muy, muy clara de la metodología. Por eso es sumamente importante para lo cualitativo ser muy riguroso en lo que queremos y en la categorización y en la conceptualización de lo que estamos trabajando. Si es desde una perspectiva cuantitativa, no, todavía no. Si es desde una perspectiva cuantitativa, se va a hacer a partir de una formulación de datos, de una correlación de datos que nosotros tengamos, la cual decidamos, y luego vamos a plantear cuál es el método que nosotros queremos utilizar, y con eso, si se cumplen todas las fórmulas y si se tiene el diseño matemático perfecto, vamos a validar esta hipótesis. Por otra parte, la hipótesis nula nos dice la predicción de lo que no debería suceder. Es como la hipótesis en negativo, pero también nos permite tener la posibilidad de en algún momento decir, bueno, nuestra investigación teníamos esta hipótesis y lastimosamente nos salió la hipótesis nula. Entonces, siempre es bueno tener ambas variables para tener algo mucho más claro. Ahora sí, siguiente año. Los datos. La recopilación de datos se da a partir de un diseño metodológico, el que nosotros elijamos, o podemos hacer una combinación de lo cuantitativo con lo cualitativo. Esa ya es la decisión que cada uno va a tener. Y en relación al diseño cuantitativo o al diseño cualitativo o a la fusión de ambos, vamos a elegir el tipo de investigación que queremos realizar. Si va a ser una investigación etnográfica con datos de levantamiento de entrevistas o cualquier tipo de investigación que nosotros queramos hacer, la vamos a tener en relación al diseño cuantitativo, cualitativo o de ambos. Y posteriormente vamos a tener los métodos de investigación de datos que ya los hemos visto anteriormente en las 2 charlas. Dentro del diseño cuantitativo vamos a tener el cuestionario, las entrevistas estructuradas, la escala de actitudes y opiniones, las pruebas tanto psicofisiológicas como las pruebas psicométricas y la observación. Por otra parte, en relación al diseño cualitativo vamos a tener entrevistas, ya sean abiertas, cerradas, estructuradas, semiestructuradas, los grupos focales o las observaciones participantes, que también es sumamente importante dentro del trabajo cualitativo. Entonces, esta nos va a permitir la recopilación de datos de absolutamente todo y la manera en la que vamos a proseguir. Siguiente, Ale, por favor. Una vez que nosotros hemos recolectado nuestros datos, vamos a pasar a la ejecución. Tenemos una recolección de datos, por ponerles el ejemplo, de 15 niños que presentan un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Vamos a recolectar estos datos de una manera rigurosa
No podemos saltarnos nada, ni podemos añadir nada, ni quitar nada, por más de que hayamos pensado que podría ser parte importante de nuestra investigación. Para eso lo dejamos en recomendaciones y nos vamos a hacer la otra investigación posteriormente. Pero no podemos añadir nada. Tenemos nuestra recolección de datos, las cuales tenemos que saber cómo presentarlas. La decisión de cómo presentar los datos, si va a ser en tablas, en gráficos, si va a ser a partir de la saturación de conceptos y generar estas categorizaciones, cualquiera sea nuestra elección, va a ser planteada también dentro del análisis y con esta presentación de datos vamos a pasar a la interpretación. Entonces, tenemos una serie de categorías o una serie de datos numéricos que probablemente una persona que simplemente le interese saber qué es lo que estamos haciendo, no llegue o no alcance a poder leer bien estos datos. Muchas veces pasa que personas que se dedican muy a lo cuantitativo les cuesta leer las categorizaciones cualitativas y inversamente también es un poco más difícil para personas que leen lo cualitativo llegar a leer las tablas y gráficos que se presentan, lo que nos va a generar una interpretación de los datos. Vamos a interpretar cada dato que nosotros obtengamos y le vamos a dar una continuidad a partir del análisis. ¿Con qué? Con la teoría que ya hemos recopilado. Toda esta revisión bibliográfica que hemos hecho nos va a permitir fusionar para dar un análisis de datos correcto. Entonces, si nosotros planteábamos que la terapia asistida con caballos va a mejorar la atención de los niños de una manera eficiente a partir de un grado de 0.5, entonces nosotros tenemos que analizar eso, por qué se da. O por qué dentro del electromiograma salió de una manera o salió de otra manera el resultado, porque dentro de la literatura dice esto. Entonces nosotros podemos aportar esto. La literatura dice que el electrocardiograma refleja ciertas subidas de impulsos neurológicos por diferentes estímulos. Bueno, entonces el caballo es un estímulo tan fuerte que permitió que haya esto. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Una vez que ya tengamos la presentación de los datos, la interpretación de los datos de esto vale tanto, esto vale tanto, esto vale tanto, vamos a utilizar nuestra literatura y lo vamos a unir y vamos a hacer el análisis de datos. Siguiente, Ale. Listo. Una vez de que nosotros ya tenemos nuestros resultados en nuestra investigación, como dice justamente Lau, nosotros vamos a utilizar nuestras fuentes bibliográficas. Muchas de las fuentes que hemos encontrado en nuestro marco teórico básicamente nos van a ser útiles para justamente respaldar nuestros resultados, ¿no es cierto? Entonces, en nuestra discusión, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es interactuar con los otros autores. Nosotros vamos a preguntarles a los otros autores qué es lo que, cómo consiguieron sus resultados o qué pasó y cómo nosotros lo vamos a integrar a nuestros propios resultados. Entonces, ¿saben qué? Bueno, ahora les comparto a un autor que a mí me parece muy, muy interesante. Curiosamente, este libro se presentó en 1760 acerca del efecto del movimiento del caballo sobre las personas, básicamente. En realidad no era un libro, era una carta. No sé, para aquellos que lo conocen o no lo conocen, básicamente el doctor Benvenuti dedica esta carta a la condesa de Brühl y mariscal de la corte de Polonia para exponerle básicamente un tratamiento físico que se le conoce, que forma parte del arte de la gimnasia, por lo que ella, o bueno, él manifiesta básicamente que ella tiene o presenta una condición clínica a nivel físico. Entonces, este señor básicamente ha citado a un montón de autores que para la época
eran desconocidos en cuanto a esta perspectiva de tratamiento que es la terapia asistida con caballos. Y básicamente aquí, bueno, le he sacado una foto al libro en la que justamente puedo mostrar donde hay una discusión, hay una integración y un vínculo con los otros autores que, si bien es cierto, le preceden por muchísimos años. Sin embargo, él ha hecho un diálogo con ellos para exponer sus ideas a esta señora. Y de hecho lo utilizo mucho porque me parece un buen ejemplo. Justamente en aquel entonces él quería dedicarle un texto como un regalo, básicamente para que ella se sienta mejor. Entonces, yo creo que podemos tomar el ejemplo de este hombre que recopiló un montón de fuentes para la fecha y justamente en nuestros proyectos de investigación hacer lo mismo, básicamente ponerle todo el cuerpo y el ñeque justamente para poder dedicar una excelente investigación. Entonces, miren, por ejemplo, aquí en esta parte del libro está en italiano y él pone, ¿no? En los libros de Galeno se menciona a un tal Asclepiades, que opina que los hombres enfermos no deben curarse con otros remedios, excepto con ejercicios solamente, entre los que recuerdo el movimiento a caballo. Miren, ahí cita dos personas. Primero, ha revisado el libro de Galeno y Galeno citaba a un tal Asclepiades dentro de este libro y justamente para su fundamento, que tiene más o menos como 100 páginas, él explica y él integra a todos estos autores para poderle dar ese marco teórico y ese sustento para que ella justamente lo crea. Siguiente. Entonces, bueno, vámonos a ir a los tiempos un poco más actuales. Hoy en día hay un montón de libros que, como les he dicho, los he seleccionado literalmente de forma al azar. Y acá he sacado otro libro que está en español, por ejemplo, y acá justamente tenemos otra interacción de la autora con un texto justamente para poder definir los temas físicos que ella propone. En la posición de parado, la pelvis se coloca en eje vertical y observando la posición del asiento de montar, guardando la correcta alineación vertical, se constata que la pelvis también se encuentra en eje vertical. Y justamente ella modifica este gráfico que presenta el señor von Dietz y justamente ella hace referencia a esto y bueno, lo integra este señor von Dietz para poder hacer esta explicación, ¿me entienden? No sale solo de ella, sino que ella hace una interacción con otros autores. Este es un libro que, bueno, básicamente está en una editorial regular, no está en una base o una plataforma académica, pero igualmente la autora se basa en un modelo académico, ¿no es cierto? Siguiente. Ahora, por ejemplo, he escogido otra vez este texto que realmente yo lo utilizo como mi Biblia dentro de mi trabajo. Y miren, curiosamente, esto es lo que yo les mencionaba antes. Esta autora, para poder redactar este texto, básicamente ha utilizado cerca de 14 bases de datos, eso es lo que te dice en este texto, para justamente poder seleccionar las mejores fuentes para poderlas incluir en todo el análisis de su texto, ¿no es cierto? De la cual ha utilizado cerca de 354 artículos científicos que cumplan ciertos criterios de evaluación para poderlos incluir dentro de su texto. Entonces, estos textos son aquellos que ustedes van a utilizar al momento de interactuar con otros autores, al momento de justamente presentar sus resultados. Siguiente. Bueno, ahora sí, chicos, les voy a pedir que se abrochen sus cinturones porque, bueno, básicamente por aquí va el regalo. Y es justamente, les vamos a indicar cómo investigar y les vamos a presentar una plataforma de datos a través de la cual justamente vamos a poder encontrar fuentes académicas y vamos a poderlas descargar y tener dentro de nuestro repertorio de análisis, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros vamos a irnos a la sección de Google. Sección de Google académico sobre todo, ¿ya? En Google tú puedes encontrar cualquier tipo de información. Sin embargo, en el Google Scholar tú ya tienes solo fuentes que son de origen académico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en el Google Scholar tú simplemente pones cualquier
constructo que tú quieras investigar, en este caso la terapia asistida con caballos, y le vamos a dar buscar. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo interesante del Google Scholar? El Google Scholar básicamente nos puede dar algunas claves para poder encontrar de lo mejor o de lo que buscamos, básicamente. Entonces, nosotros vamos a seleccionar nuestras fuentes, por ejemplo, de acuerdo al año. Yo quiero hacer una investigación acerca del efecto de la terapia asistida con caballos en déficit de atención e hiperactividad, pero me gustaría incluir las investigaciones más cercanas a la fecha actual. Entonces, nos vamos a dirigir en la parte de intervalo específico y acá vamos a poner justamente los años que nosotros queremos seleccionar para poder incluir esas fuentes dentro de nuestra investigación. Curiosamente, aquí no he puesto ninguno, ¿no? Acá está en intervalo general. Pero solo con este constructo Equine Assisted Therapy ya encontramos 22.900 resultados que pueden ser entre tesis académicas universitarias, pueden ser revistas indexadas o pueden ser libros que se encuentran dentro de una plataforma académica. Entonces, curiosamente, hay esa cantidad de información o en esa cantidad de información aparece ese término. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, vamos a tener, acá tenemos los dos primeros artículos que nos aparecen y nos vamos a ir básicamente a aquellos que hayan sido mayor citados. Aquellos que hayan sido mayor citados son aquellos que son los mejores estudios que se han hecho, básicamente, y por eso es que otros autores han decidido interactuar con estos artículos. Entonces, justamente aquí tú puedes tener algunas cosas. Tú puedes verificar qué otros autores se han referido a este mismo estudio y ahí puedes buscar otras fuentes, por ejemplo. Entonces, por eso es que es muy interesante esta parte de aquí. Tú en el citado por, tú puedes encontrar nuevas fuentes bibliográficas que se refieran al tema que tú quieres investigar y quizá no te aparecen al momento o no te aparecen fácilmente al momento de tú buscarlos en el buscador, ¿no es cierto? Pásale, Alejandro. Ahora, vamos a irnos a la parte de versiones. Tú puedes tener las versiones que son pagadas y tú puedes tener una versión en PDF. Entonces, antes de verificar que haya la versión solamente pagada, vamos a irnos, por ejemplo, en este caso de aquí, este artículo específico acá no nos muestra si tiene un PDF, ¿no es cierto? Entonces vamos a irnos a otras versiones y vamos a verificar si es que ese artículo tiene una versión en PDF que ya se esté exponiendo en el Google Scholar. Si es que nosotros damos clic ahí, nos van a aparecer las otras versiones. Si es que la tiene, bien. Si no la tiene, pues bueno, nos vamos a hacer clic en el artículo y vamos a ver si es pagado o no, pero lo más probable es que sí. Siguiente. Entonces, bueno, acá entramos al artículo y como se dan cuenta, tenemos aquí abajo el abstract, después nos muestra básicamente de qué se trata el artículo, cuántas personas lo han visualizado y nos da los códigos del artículo. Pero cuando nosotros ponemos Get Access, nos muestra de que simplemente por tenerlo 24 horas a este artículo, tenemos que cancelar el valor de $44. Y por tener tener la licencia de la revista y todo, nos cuesta un poco más. Entonces ahí es donde decimos, chuta, se complicó. Pero no, realmente no se complicó. Ustedes pueden conseguir este artículo de otra forma. Entonces, ustedes van a irse a la parte de aquí donde dice Download Citation y al lado tú tienes el código del artículo, ¿no es cierto? Este es el código universal del artículo, que se le conoce por DOI. Entonces, siguiente, Alejandro. Nosotros nos vamos a ir a otra plataforma de Google y vamos a poner este nombre, que se le conoce como Sci-Hub. Esta es una plataforma de investigación. Vamos a darle clic en el primero que aparece que dice Sci-Hub. Entonces, acá justamente te pide que tú coloques el código de investigación. Siguiente, Alejandro.
nos vamos a ir justamente al artículo y vamos a seleccionar el código de investigación y lo vamos a poner justamente en la plataforma de Sci-Hub para descargarnos de este artículo. Siguiente, Alejandro. Van a ver que no se demoraron ni 5 minutos y ya lo tienen el artículo listo para descargarlo. Entonces, bueno, este es un regalo que nosotros les hacemos para aquellos que no la conocían a la plataforma. Así que si es que alguien desea tener acceso a otros artículos que van a ser mucho más complicados por el tema del costo, esta es una buena opción para no necesariamente estar acreditado a una universidad. Si bien es cierto, por ejemplo, en mi caso, que a mí me interesa mucho el tema de investigación, yo tengo licencia para poder meter dentro de la universidad cualquier archivo y poderlo sacar, porque hay muchos artículos que están libres para la universidad. Pero, por ejemplo, hay otros que no. Entonces, si es que encuentro uno que es mucho más complicado de descargarlo, esta es una buena herramienta para poder tener ese artículo y el artículo te va a quedar de por vida. Y eso sería nuestra presentación de hoy. Ok, nuevamente Giancarlo y Laura, muchísimas gracias por sus hermosos aportes, por estos regalos. Sé que ahora hay algunas preguntas, sin embargo, como siempre, quiero que tanto Laura como Giancarlo, cada uno nos manifieste y nos cuenten en dónde se encuentran, qué están haciendo, etcétera, etcétera. Adelante, Laura. Bueno, como les decía, yo vivo en La Paz, Bolivia. Y bueno, soy historiadora y soy psicóloga y soy voluntaria en el Centro de Terapias Equinas Mamahuaqui Sarañani, que pertenece a la Universidad Mayor de San Andrés y pertenece en específico a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Por otra parte, me dedico bastante a la investigación. Actualmente estoy empezando a hacer una investigación justamente con la Universidad Católica acerca de temáticas de género y son temáticas más sociológicas. Pero bueno, en general mi vida la he dedicado a hacer investigación y he trabajado en centros de investigación y a partir de toda esta problemática. Bueno, mi nombre es Giancarlo García, yo estoy en Ecuador. Yo soy psicólogo, tengo una especialidad en psicología clínica y en psicología educativa. Me interesan un montón los temas de investigación. Yo soy también afín a temas antropológicos y arqueológicos. Eso me llama la atención, pero más por vocación. Si bien es cierto, solo he hecho una investigación a lo largo de mi vida, pero bueno, próximo espero poderme involucrar en una investigación en la que se me ha convocado por mi primera investigación con población de autismo. Básicamente, no sé si han escuchado, pero existe la creencia de que la microbiota influye sobre los procesos neurológicos y de conducta. Entonces, la idea es justamente ver si es que a través de microbiota de personas con desarrollo típico, uno puede conseguir una mejora conductual en personas con trastorno del espectro autista. Esa es, bueno, la investigación que estamos a punto de realizar en la universidad. Y bueno, hoy en día me interesa un montón el tema de la terapia asistida con caballos. Lidero un centro de rehabilitación con caballos en la ciudad de Quito. Y creo que eso sería todo de mi parte. Ok, Giancarlo, muchas gracias, Laura también. Ahora los invito a quienes tengan algún comentario o pregunta para que activen su micrófono y bueno, compartamos un poco. Bueno, difícil. Cuando uno dice pregunta, siempre cuesta que arranquen, así que interesantísimo. Hay algunas cosas que por ahí, no sé, difieren o de país o como ustedes decían, de modelo. ¿Ustedes toman, o sea, libros en la discusión final o hacen relación con otros papers de investigación? Porque ahí es donde
a mí me hizo un poco de ruido a cómo yo he aprendido a investigar, en donde uno dice, bueno, 30% de libros, no más, la interacción en la interpretación y la discusión solo con papers y resultados. Ahí les pregunto, o sea, ¿cómo lo ven ustedes esta parte? No, de hecho estoy completamente de acuerdo con usted. Yo los libros los doy más como una base de datos. Yo lo utilizo no Para, dentro de las referencias, pero por ejemplo, si ya tengo un libro que ha citado a 365 fuentes, la autora no ha hecho un análisis de ninguno de los textos, sino más como una referencia. Entonces, a esta autora yo ya la utilizo como mi base de datos, como el Google Scholar. Para mí este libro es un claro, Google Scholar, claro, básicamente. perfecto. Podría utilizar un libro siempre y cuando no haya una información que solo existe en ese libro, pero como dice, solo es 30%. Si realmente casi todo es con un artículo científico. Perfecto, perfecto. Pero creo que hay un montón de investigación que podríamos sacar de autores que ya han revisado. ¿Me entiendes? Claro, sí, 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 no, no, totalmente de acuerdo, pero la última parte ahí, ¿cómo se llama? Sí. Me quedaba la duda. Sí, para el marco teórico es súper interesante, Sí, autores, digamos, que son increíbles. Esto. Gracias. sí. Aló. Adelante. A ver, no, la inquietud, por ejemplo, recordándome, por ejemplo, la otra masterclass del método Erométodo, me parece muy interesante, pues, lo de la investigación y todo esto, y lo que decía la compañera anterior, del 30% digamos, de libros para hacer la aplicabilidad en el trabajo, porque, pues, obviamente cada persona que va a nuestros lugares de trabajo buscando pues una ayuda o como pacientes tal cosa, pues son un mundo diferente y cada uno tendrá una forma de llegarle y de hacer el trabajo. Quería preguntarles a ustedes si dentro de sus investigaciones y todo esto tienen algo de trabajo con respecto a con las personas, inclusive con los niños sordos, que no tienen la capacidad auditiva y que normalmente cuando tienen capacidad auditiva también se les afecta la parte del habla. Inclusive nosotros tenemos un paciente que tiene de la mano de la sordera, es mudita y también tiene un problema motriz. Si tienen alguna investigación o han hecho algún trabajo, cómo lo han desarrollado, si han hecho algo al respecto. Gracias. Ya, bueno, sabes que sí, hay investigaciones con trastornos del lenguaje. Hay muy pocas, muy pocas. Sabes que justo ahorita estaba buscando mi texto, pero no lo encuentro aquí. Ahí tenía el nombre del autor. Pero sí hay investigaciones. Así puntualmente con personas sordomudas, quizá no. Realmente yo no he encontrado, pero eso no quiere decir de que no haya. Posiblemente hay personas que lo tengan y no lo hayan registrado o quizá lo hayan registrado y tenemos que seguir buscando incluso en otros idiomas. Por ejemplo, hay autores de Japón que trabajan muchísimo con trastornos del neurodesarrollo. Y hay una revista indexada que trabaja muchísimo con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, con autismo o con trastornos del lenguaje. Y bueno, yo los he utilizado un montón para mis marcos teóricos. Entonces, quizá y te recomendaría que lo revisaras ahí. Sí, me parece. Y bueno, claro, una de las dificultades más grandes también para nuestro trabajo es que justamente es la selección de la muestra. Muchas muestras son chiquitas, entonces justamente los autores te dicen eso, que es una limitación muy grande dentro de sus estudios. Y por eso es que, bueno, si es que alguien lo puede replicar en base al modelo que han hecho, básicamente sería genial, porque ahí estarían abordando justamente la necesidad de hacer otro estudio en base a la limitación del anterior. Claro, además evidentemente es muy distinto como que aplicar la terapia o tener como algún usuario que presente hipoacusia, ¿no?
y que tenga dificultades en el habla, en el lenguaje, pero es completamente distinto a realizar una investigación. Pueden haber cosas muy interesantes, pueden haber proyectos muy interesantes o trabajos muy interesantes en distintos lugares, pero el hecho de realizar una investigación y de tomar una muestra que además que te permita ser aleatoria, que es muy complejo porque evidentemente son muestras muy pequeñas, entonces la aleatorización se nos complica mucho y ahí pierde mucha validez científica, evidentemente, nuestro trabajo. Entonces, ahorita, así personalmente no conozco alguna, pero creo que también hay que como que diferenciar estas dos vertientes, ¿no? Bueno, otra cosa que quería compartir nosotros en la investigación que hicimos, que lo hicimos con 10 casos, esto que ustedes dicen, ¿no? Una muestra muy chica, y lo que intentamos hacer para que sea más válido fue hacerlo durante 2 años seguidos. Entonces hicimos una muestra de casos múltiples con 10 casos, pero los testeamos durante 2 años seguidos. Entonces ahí, de alguna manera, creo, no sé si están de acuerdo, pero creo que compensa, y cuando uno puede, digamos, hacerlo cronológico, ¿no? Claro, es que también es otro diseño, ¿no? Es un diseño más lineal, que te da otro tipo de investigación y evidentemente eso es lo que nos dificulta, como hablaba al principio. eh, Cuando tenemos muestras muy pequeñas nos dificulta mucho más el tiempo y pueden ser mucho más largas, ¿no? Pero bueno, o sea, la linealidad también depende de qué manera nosotros le demos validez a nuestra investigación. Y eso depende mucho del diseño. Si es un diseño lineal, obviamente va a tener validez, a diferencia de que sea un diseño más focalizado. Bueno, yo quiero contarles que usé la plataforma que nos dieron de regalo. Entonces los invito también para que la usen en este momento. Ahí salen varios artículos. Creo que lo fundamental es colocar palabras claves, pero salen, mejor dicho, aquí me da muchísimos resultados, la verdad. Ya creo que ahí es que empezar a utilizar la plataforma. Realmente está súper, súper buena. Entonces, Dieguito, ahí tienes tareas La para que Google empieces, School, ¿cierto? correcto. Empieza a buscar ahí que salieron muchísimos artículos, la verdad. Están en PDF, o sea que sin tener que ir a ningún otro lado, creo que ahí mismo ahí los puedes descargar. Ah, listo. Muchas gracias, hermano. Muy querido. Sí, igual Sí, eso quería puntualizar, que evidentemente muchas personas lo saben, pero tal vez algunas no. Es muy distinto que haya algún documento en Internet, o sea, que busquemos en Google normal y pongamos cualquier cosa, nos van a salir 1 millón de resultados, pero es muy distinto realmente que esté dentro del Google Scholar, que esté indexado, que pertenezca a una revista. Eso es todo un trabajo de pares ciegos, de validaciones que se dan. Entonces, dentro del Internet podemos encontrar realmente cosas muy lindas como mucha basura que nos van a redirigir por otro lado que no sea científico, que puede ser muy útil, pero no va a ser científico. Entonces, tal vez eso para la gente que está empezando a investigar es como que es muy importante darles esa idea de que tienen que fijarse por las revistas por las que van, porque no es simplemente agarrar cualquier cosa que nos dé el Internet, ¿no? Entonces, esto es fundamental para tener algo válido y también para tener una discusión buena al final de nuestra investigación. sí, y de hecho hay algo que es muy, muy interesante. Por ejemplo, hay una autora que a mí me gusta un montón. El libro que siempre menciono de terapia asistida con caballos está dedicada a esta autora, curiosamente, porque, bueno, no la pude conocer, ya falleció esta autora. Y es una autora que se dedica solo al tema de investigación con adicciones, mejor dicho, se dedicaba. Y se llama Karen Goddard, que de hecho ella es de Noruega, bueno, no es de Noruega, pero Lo residía voy en a llevar. Noruega. Y curiosamente, esta señora
no solo había cargado en el Google Scholar sus investigaciones, sino también tenía sus registros académicos. Entonces yo logré acceder a muchos de sus registros académicos a través de estas plataformas. Muchos de los estudios de ella eran pagados y por eso es que, bueno, ya tienen la plataforma para poder descargarse esos artículos. Pero, por ejemplo, las referencias académicas de ella y los estudios como anotaciones de campo que ella tenía, yo pude acceder sin necesidad de pagar, lo cual es chévere. Y no hay, por ejemplo, en la parte de investigación que ella puso, no está en el procedimiento sus registros académicos. Su trabajo se basaba más en un trabajo de campo y combinación entre pie-tierra y subidos. Y de hecho, algo que me parece un modelo muy bonito, lo que propone ella de adicciones, realmente me parece muy chévere. Y de hecho sería muy, muy lindo replicarlo, porque replicar su estructura, ella habla incluso de cómo la estructura del trabajo con caballos puede influir a nivel de la estructura cognitiva de las personas con adicciones. Entonces eso me pareció muy bueno. Y de hecho, sí, me pareció muy, muy lindo. Y justamente no estaba solo en sus investigaciones, sino en sus registros académicos. Entonces, es muy Juan bueno. Carlos, ¿me podés escribir? Porque nuestra investigación fue justamente virtudes de la psicoterapia asistida con equinos en rehabilitación de adicciones. Yo lidero, Genial. claro, lidero una institución de rehabilitación, es la que digo, les decía que hicimos 2 años, pero me interesa muchísimo, que por supuesto ya la hemos compartido, todavía el paper en revista indexada, cuando hablas de caballos, es difícil que las revistas te abran las puertas. Yo he compartido, digamos, el borrador para que la gente pueda utilizarlo en academia.edu. El paper está armado, está hecho, esperando que, lamentablemente, pero me interesa esta persona. ¿Me escribís su nombre? Claro, Ahí en el te lo chat. escribo en el chat ahora mismo. Nunca la encontré, ¿eh? Cuando No, hice todo, no ¿sabes la qué? encontré. En adicciones de acuerdo a este libro, hay seis artículos. Los canadienses tienen una investigación también muy interesante en adicciones. Sin embargo, Karen Godal incluso aparece dentro de videos. Lamentablemente habla en noruego y toca poner el traductor. Pero me parece muy, muy interesante los conceptos que ella propone realmente. Y de hecho, Liv Halberg en su libro justamente dice que dentro de las investigaciones con adicciones, ella rescata mucho las de Karen Godal y de hecho le dedica su libro a Karen Godal. Por eso fue como, para mí, lágrima, porque a mí me encantan las Totalmente. adicciones y me Mirá, parece una mirá. cosa muy, muy interesante. Bueno, Entonces, te lo voy a escribir ahora. dale. Muchas gracias. Buenísimo. Ok, Carolina Cirino, claro. ¿Tienes alguna manifestación? No, ya estoy googleando cosas. Ok, ya empezaste a trabajar, muy bien. A las investigaciones y a mí me parece que hay que ir por... No soy investigadora, pero como soy desconfiada, necesito como hablar con gente que sabe, leer yo, ir a la fuente. Digamos, si yo no voy a la fuente, ya no confío. Y después hacer la propia comprobación de lo que yo pienso. A veces me sale cualquier cosa, entonces lo tacho. Como me pasó con que estaba investigando sobre como no miro la tele, no sé, yo leo La Lavandina, que se tomaron, que se murió un nenito ayer y todo eso. No había llegado a leerlo y como todo lo pruebo en mí, por suerte todavía no había llegado a tomarlo. Pero bueno, nada, investigo sobre todo porque, sobre todo la parte científica y lo que me interesa, no voy a investigar sobre literatura, por ejemplo, pero ya estaba googleando y lo que me sale con el nombre este que dijiste es un hombre, no es una mujer. Capaz lo escribí mal. Ah, está silenciado. Sí, sí, es una mujer. Es una mujer. Quizá ahorita Bueno. lo puse. Se llama Anne Godal. Y no estoy seguro, pero si no estoy mal, ella es de Estados Unidos y radicada en Noruega. Ya no está viva. Murió hace 2 años.
o un poco más. Pero sí, su base de investigación está en adicciones con caballos. Sí, sí. Yo le he hecho un pequeño análisis, me parece muy lindo la estructura que hacen sus referencias, que no son sus investigaciones, es como básicamente Marina nos ha mencionado. Hay veces de que no se puede publicar y bueno, simplemente solo lo difundimos. Y de hecho, creo que un consejo que yo le puedo dar para que usted incluso pueda publicar y le acepten en una revista indexada puede ser No pasarlo me al inglés. digas usted, por Dios, no me digas. No, lo siento, yo soy muy formal. Es que Por somos favor. educados, por eso. Todos me dicen lo mismo. Claro, por favor, sí. Marina, No, Marina. Marina. Sí. Te ¿Qué me decías? recomendaría pasarlo al inglés. Ah, Pasándole al inglés, te vas a encontrar con un montón de revistas indexadas que van a tener mucho interés de que tú publiques. No importa de que tú solo tengas una muestra de 10 personas. De hecho, inclusive las muestras de Kern Goddard, si no estoy mal, no eran tan altas. claro, No recuerdo ahora, claro. pero sí. Si usted desea, incluso le puedo mandar el análisis que yo ya tengo de ella. Dale. Y Es sí, que realmente es una lástima, además porque fue hecha en conjunto entre la Universidad de Buenos Aires, la Fundación Dasein, ¿no es claro, cierto? Realmente una investigación de 2 años entera, me parece genial. es increíble, los resultados increíbles, realmente una lástima porque la UBA, pensamos que íbamos a publicarlo en la revista de la UBA, pero bueno, estas cosas burocráticas, viste, que después nunca llegan, y está ahí en el cajón y hay que realmente compartirlo así, ¿no? Sí, pero le recomiendo que no Sí. se desanime. Más bien No, publíquela porque hay no. posibilidades de publicarla. Y de Voy a hecho buscar sacar en un inglés. estudio en base a su estudio, por ejemplo, que nosotros podamos tomarla de referencia para hacer otros estudios. Sí, sí, Entonces me sí. parece, en base a que usted incluso está haciendo investigación con personas con adicciones en una cultura latinoamericana, lo cual no hay. Y casi todos tienen más en una investigación en cuanto a personas de Estados Unidos o otras poblaciones. Entonces, creo que puede ser un marco de referencia bastante amplio. Sí, sí, por eso digo, es una lástima no compartirlo como para poder seguir, ¿no? Que Sí, otros sí. sigan. Mm, Giancarlo, Laura, aprovechando que está aquí Cristi también y doña María Eugenia, ¿qué posibilidad de que lo tengan y lo adquieran en la Biblioteca Virtual de San Andrés en Bolivia? Bueno, creo que esa no es nuestra competencia, eso depende más de la decana de humanidades. Por supuesto, gracias, si me permiten la palabra, por supuesto. Claro. Creo que debemos hacer lo que Laura hablaba a un principio, esta importancia de religar conocimientos, de ver aportes que se hayan podido dar al respecto. Y la biblioteca virtual pues está plenamente abierta para ver todos los aportes y más aún tratándose de nuestros estudios en Latinoamérica y estudios que son importantes. Por ejemplo, Cristi tiene la tesis de licenciatura que obtuvo la máxima nota, que acá es el 100%, cabalmente sobre adicciones, alcoholismo, y creo que esas no se dan a conocer. Ese tipo de investigaciones que son importantes, no se las da a conocer y entre nosotros mismos deberíamos más bien potenciarnos. Por lo tanto, sabes, Alejandro, que aquí estamos nosotros como universidad, pero al 100% comprometidas. Y lo dije ayer en la apertura de nuestra de la biblioteca virtual, que es tan grande ahora, ¿no? Lo dije en el agradecimiento que tuve hacia ustedes y nuestro compromiso como Facultad de Humanidades para llevar adelante el trabajo. Así que, por favor, a nuestra querida amiga de la Argentina, ahí estamos. Vamos a dar a conocer todo lo que sea y eso ya pues tiene alcance a nivel de todo lado, ¿no? Como biblioteca virtual. Muchísimas gracias, va a ser un honor. Después veremos los detalles para que pueda ponerme en contacto. Ale, buenas noches, soy Hola. Cristi. No te Ale, ¿cómo veo, estás? Cristi, no te veo.
No te preocupes. Está bien. Ale, Dime. te decía, si gustas, te puedo mandar el tutorial que sacó el área de comunicación y TICs de la facultad para ver cómo Vale, se hace el ingreso a la biblioteca virtual paso a paso. Con perfecto. todo gusto te lo mando. Vale, genial. Punto más que quería tocar cuando hablaban de las personas hipoacúsicas es que en la universidad hemos hecho un diplomado bastante importante porque mucha gente asistió y ahora ya se vuelve una especialidad respecto a lo que es lenguaje de señas y que ha sido trabajado con especialistas en el área de educación especial, de psicología, de medicina, conjuntamente con la asociación que se tiene de sordomudos a nivel nacional. Entonces, eso tiene ya sus resultados y que también la persona que hablaba hace un momento, el compañero que decía, nosotros le podemos enviar sobre los puntos que se han sacado en los trabajos que han sido presentados para ello. Genial, como siempre. Muchísimas gracias por ese apoyo, por esa colaboración. Bueno, sé que estamos en un buen camino, sé que podemos entre todos lograr muchas cosas y lo importante es que nos apoyemos, que tengamos unos objetivos claros. Bueno, saben que parte de estas masterclass o estas reuniones que hemos tenido vienen con el sentido de equilibrar un poco los conocimientos en todo, en todos, en quienes habían hecho de pronto grandes investigaciones, pues no es una temática muy nueva, sin embargo, sé que pudieron refrescar algunos conceptos. Para aquellos quienes nunca han realizado investigaciones, pero sé que nos vamos a apoyar mutuamente en el desarrollo de lo que finalmente salga con el grupo, con el comité científico, pues de igual forma esperamos presentar algo que esté muy a un gran nivel, basado en todos los profesionales que están, el apoyo de la Universidad de San Andrés en Bolivia, y bueno, muchos profesionales que ahorita no están en este momento en la sala, pero que también sé que nos van a apoyar, y bueno, el grupo es tan diverso, tan interdisciplinario, multidisciplinario, bueno, en fin, creo que podemos hacer muchas cosas. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o quiera hacer alguna manifestación. Este es el momento. Bueno, yo creo que entonces por el momento vamos a detener acá la grabación, dándoles nuevamente especiales agradecimientos a Giancarlo y a Laura por su presentación, a la doctora María Eugenia de la Universidad de San Andrés y obviamente a don Félix, a Cristi y todos en el centro maravilloso con el que cuentan allá en la misma universidad. Entonces vamos a detener ahora la grabación.